Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, hoy vamos a hacer otra nueva clase de sociedad y Estado, ¿sí? Y el objetivo, digamos, el tema de la clase va a ser hablar un poco del orden conservador. A ver, tratemos de hacer un poco de memoria de lo que pasaba en la Argentina a fines del siglo XIX, es decir, de 1800, y principios del siglo XX. Bueno, en principio, acuérdense, digamos, que la Argentina tenía, digamos, básicamente un gobierno, ¿no es cierto?, que era conservador en lo político, digamos, sí, liberal en lo económico, y la clase social que representaba ese gobierno, digamos, que manejaba el Estado, era la oligarquía terrateniente, ¿sí? Digamos, había un sector social, digamos, que eran los dueños de la tierra, que tenían, digamos, las estancias, que tenían las vacas, que tenían el trigo, que tenían el maíz, y lo que hacían básicamente era exportar este trigo y este maíz a Inglaterra, más la carne, porque Inglaterra estaba haciendo la revolución industrial y, digamos, necesitaba, digamos, básicamente las materias primas. A cambio, los ingleses vendían al mundo y a la Argentina, ¿no es cierto?, las manufacturas. Entonces, ¿cómo era este orden conservador? Bueno, básicamente, digamos, había un partido en el gobierno, ¿no es cierto?, que era el Partido Autonomista Nacional, ¿sí? Digamos, que era el partido, digamos, del gobierno de ese momento, y era el partido que pertenecían personajes como, por ejemplo, Julio Argentino Roca, que había sido el general del ejército, que bajo la presidencia de Avellaneda, en el periodo anterior, había hecho las campañas al desierto y masacrado indígenas. Entonces, este partido político, digamos, en lo político era conservador. ¿Por qué era conservador? Porque hacía fraude electoral. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir, digamos, que como el voto era cantado, es decir, la gente tenía que decir en voz alta por quién votaba, esto permitía, digamos, básicamente que hubiese persecuciones políticas y por lo tanto, digamos, que hubiese, digamos, una manipulación de los datos electorales. Hoy, ¿por qué? Por ejemplo, se pone, digamos, dentro de una urna el voto, digamos, el voto va a una urna, secreto, en un sobre, y nadie sabe por qué votó cada uno. Bueno, para justamente evitar esta clase de persecuciones. Entonces, era un partido que era en lo económico, era en lo político era conservador, pero en lo económico era liberal, ¿sí? Acuérdense que el modelo económico, digamos, que había implementado era el modelo agroexportador, es decir, un modelo que estaba basado en que los productos que producían, digamos, los campos de oligarquía eran vendidos al exterior de Inglaterra y se importaban todas las manufacturas. Se exportaban materias primas, trigo, carne básicamente, pero también cueros y otros productos más del campo, y se importaban las materias manufacturas. Este modelo conservador, este orden conservador, es decir, un partido político que gobierna el Estado, acuérdense lo que era el Estado, en las primeras clases, ¿sí? Este partido político era el PAN, el Partido Autonomista Nacional. ¿Por qué era un orden conservador? Porque este partido político, digamos, que estaba en el poder, los miembros de este partido hacían fraude para ganarle, digamos, la elección a otros partidos políticos que también aspiraban a, digamos, a ocupar el poder. Entonces, ¿qué era lo que pasaba? Este orden, digamos, que hacía fraude, lo que generaba, digamos, era que este grupo político, digamos, el PAN, se mantuviese siempre en el poder del Estado, ¿sí? Es decir, estos gobiernos, digamos, aseguraban siempre que la continuidad fuera, la sucesión fuera dentro del mismo partido. Roca, Juárez Selman, Pellegrini van a ser, digamos, los presidentes más importantes, hubo muchos otros, pero estos son los más importantes, ¿no es cierto?, del orden conservador, ¿sí? ¿Qué es lo que pasa? Esto es lo que pasa por arriba, es decir, esto es lo que pasa, digamos, a nivel del gobierno y del Estado. ¿Qué pasa por abajo? ¿Qué pasa, digamos, con básicamente, sí, el pueblo, la sociedad, las personas, digamos, que no pertenecían a la clase social dominante? Bueno, ¿cómo empiezan a resistir este orden conservador? Básicamente, digamos, tenemos a los inmigrantes que, ustedes acuérdense, digamos, que promovidos por el Estado argentino, entre 1880 y 1914 ingresan a la Argentina cerca de 4 millones de inmigrantes, muchos tienen ideologías, muchos eran comunistas, socialistas, anarquistas, y estos, estos inmigrantes que traían un poco estas ideologías van a tener una enorme incidencia en la formación del movimiento obrero, formando en 1901 la organización FORA, ¿sí? Digamos. Y las clases medias urbanas que van a empezar justamente a constituirse a partir de la educación pública, muchas de ellas se van a encuadrar en la Unión Cívica Radical. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A ver, comunistas, socialistas, anarquistas, radicales van a luchar contra el régimen conservador, ¿sí? Eh, ¿Qué significa cada una de estas ideologías? Bueno, piensen que, por ejemplo, los anarquistas, el de la foto es Simón Radovisky. ¿Por qué razón pongo esta foto? Porque Simón Radovisky fue un anarquista ruso, ¿sí? Que a principios del siglo XX lo que hizo fue asesinar al jefe de policía, que era Ramón Falcón, le tiró una bomba, digamos, y lo mató. Eh, ¿Por qué razón, digamos, yo pongo este hombre, digamos, del anarquismo? Porque los anarquistas, digamos, no creían ni en el Estado, ni en el capitalismo, ni en la Iglesia, digamos, ni Dios, ni patrón, ni Estado, que era el lema de los anarquistas. Como no creían en el Estado, digamos, la forma, digamos, de actuar era mediante la acción directa. ¿Esto qué significaba? Bueno, la acción, digamos, de pequeños atentados, la organización de huelgas, etcétera. Piensen que quien reprimía a la policía, digamos, acá, por eso tanto encono con la policía, y bueno, Simón Radovisky, digamos, lo que hace es matar al jefe de policía, Ramón Falcón, que digámoslo, digamos, la tenía bastante jurada, digamos, ¿no? Es decir, le cabía bastante lo que le pasó. Era alguien, digamos, que reprimía, digamos, en las manifestaciones obreras, era alguien, digamos, que aparte aplicaba tormentos, digo, no era, digamos, una persona inocente en este contexto.
Y el otro, digamos, que está ahí es don Alfredo Palacios, un líder socialista. Ustedes piensen que el Partido Socialista se funda en la Argentina en 1896 y en 1905 don Alfredo es elegido diputado por la circunscripción de la Boca. Ustedes piensen que antes cada barrio, digamos, elegía un diputado, no es como ahora que la capital federal elige una lista de diputados. Elegía cada uno un diputado y por la Boca, que era un lugar, digamos, donde vivían muchos inmigrantes, podríamos hablar, digamos, ¿no? De la relación entre los inmigrantes y la Boca, el Puerto, toda esa zona, es elegido diputado y es el primer diputado socialista en toda América Latina. Entonces, fíjense, digamos, que en la primera mitad, digamos, la primera década del siglo XX, 1900, 1905, 1910, hay un avance, digamos, de estos movimientos de izquierda, digamos, se lo podría llamar, o de extrema izquierda, que de alguna forma es como que ponen en jaque, ¿no es cierto?, al partido, digamos, al partido conservador. Si ustedes piensen, por ejemplo, que en 1910 se festejó el primer centenario de la Revolución de Mayo, vino la reina de España, digamos, a festejar, y sin embargo, esa fiesta, digamos, que hubo del centenario, se llevó a cabo bajo estado de sitio. ¿Qué es el estado de sitio? Es, digamos, cuando el Estado, digamos, bajo una conmoción interna, ¿sí?, declara un estado de emergencia, digamos, y permite anular los derechos. ¿Por qué razón? Bueno, justamente por todas las protestas y las huelgas que el movimiento obrero llevaba a cabo. ¿Sí? Esto, digamos, justamente va a llevar a cabo, digamos que, vamos a ver qué pasa con toda esta conflictividad social. Y bueno, por último tenemos la Unión Cívica Radical, que, digamos, tiene el texto de Jorge Ferronato, ¿sí? Era un partido, es un partido de centroizquierda, un partido que representa clases medias. Ustedes piensen que en ese momento muchos sectores medios estaban ascendiendo, digamos, de categoría, de clase social, y la Unión Cívica Radical, digamos, estaba organizada en todo el país como un partido nacional y contaba, digamos, con la representación de esos sectores sociales. Digamos, sus demandas eran por la democracia, por, digamos, ponerle fin al régimen, digamos, conservador y al fraude electoral. Y el momento en que nace la Unión Cívica Radical es en 1890, ¿sí? Digamos, hay una conspiración, una revolución, que es la Revolución del Parque, que es fallida, digamos, pero hace renunciar al presidente Juárez Celman. Acuérdense que vimos a Juárez Celman en la primera anterior, ¿sí? Y bueno, allí nace, digamos, como partido político, que va a llegar al poder en 1916. Entonces, ¿qué es lo que pasa acá? Tenemos un contexto en el cual, digamos, tenemos una gran conflictividad. La Argentina en la primera década del siglo XX, digamos 1900, 1905, 1910, es un polvorín, es una especie de olla a presión. ¿Por qué razón? Bueno, porque hay clases dominantes que tienen todos los derechos, digamos, tienen todo el poder, que hacen fraude para permanecer en el poder, porque el PAN, digamos, que es ese partido político que representaba la oligarquía, digamos, hacía fraude para estar, y porque había muchos grupos políticos y sociales que pretendían, ¿sí?, llegar al poder mediante, digamos, cualquier clase, digamos, de acción. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar, digamos? Algunas cabezas pensantes dentro del PAN van a decir, bueno, si seguimos, ¿no es cierto?, manteniendo esta rigidez, si no permitimos a los sectores sociales, por lo menos los menos peligrosos, ¿no es cierto?, participar en la vida pública, lo más probable, digamos, es que esto termine en una revolución, ¿sí? De hecho, por ejemplo, unos años después, en 1917, en Rusia hubo una revolución, digamos, por otros motivos, ¿no es cierto? Pero digo, ese es el temor, ¿no es cierto? Podemos perderlo todo, entonces. El presidente Sáenz Peña, que era un presidente conservador, lo que va a hacer justamente es pensar, digamos, y bueno, ¿y por qué no abrimos el juego democrático, abolimos el fraude y dejamos que la gente vote? Total, decía, a ver, ¿a quién van a votar? Bueno, ¿qué es lo que va a pasar justamente? En 1912, ¿sí?, producto de esta, digamos, conflictividad social, esto es muy claro, tiene que estar muy claro esto, digamos, no es que la ley Sáenz Peña es una especie, digamos, de concesión que da el gobierno conservador, sino que es una conquista de muchos sectores del pueblo, digamos, que movilizados, digamos, le ponen la disyuntiva, digamos, al gobierno de tener que abrir el juego democrático o sufrir consecuencias peores para ese régimen. En 1912, digamos, van a haber elecciones, perdón, se va a llevar a cabo, digamos, la ley Sáenz Peña, que va a habilitar a que los partidos políticos se presenten a elecciones sin fraude. ¿Y qué es lo que va a pasar entonces? Bueno, va a pasar, digamos, que en 1916 se van a celebrar en Argentina las primeras elecciones sin fraude, ¿sí?, bajo, digamos, el voto universal masculino, lo que establece, digamos, la ley Sáenz Peña es el voto secreto, ¿sí?, voto secreto universal masculino. Se van a llevar a cabo elecciones presidenciales en la Argentina y quien va a resultar triunfador, lejos, digamos, de lo que esperaban los oligarcas que esperaban ganar, va a ser la Unión Cívica Radical, es decir, va a ser, digamos, un partido político, ¿no es cierto?, digamos, popular, un partido político de masas, ¿sí?, y sobre todas las cosas con un jefe político, digamos, que es Hipólito Yrigoyen, que va a ser, digamos, básicamente odiado por la oligarquía, por su origen popular. Ustedes piensen, por ejemplo, que los presidentes, digamos, del régimen oligárquico, del régimen conservador,
Eran presidentes que conocían Europa, que llegaban a Europa, que habían viajado varias veces, que eran señores muy elegantes, y de repente Hipólito Yrigoyen era un hombre que había sido maestro y comisario de barrio, nunca había salido del país prácticamente, y encima le decían el peludo. O sea, imagínense lo que significaba, ¿no es cierto?, este jefe político, digamos, para la oligarquía gobernante. Y bueno, llega al poder un partido político que no es el representante de las clases altas, sino el representante de sectores medios y sectores populares. Entonces, a partir de 1916 vamos a dar políticas en la Argentina que van justamente a beneficiar a esos sectores que ese 12 de octubre de 1916 le dieron el triunfo al presidente Uruguay. ¿Sí? Bueno, hasta acá por hoy. ¿Sí? Les mando un saludo. Muchas gracias.